Buenas tardes. Muy buenas. Estamos en el aire. Disculpar el retraso y el cambio de ubicación, pero se nos ha complicado la tecnología. Así es que, bueno, esperemos que nos encontréis. Esperemos que nos encontréis. Ahora iremos compartiendo el enlace. Podemos compartir el enlace dentro de... Bueno, tenemos 4 personas viéndonos, o sea que yo creo que... Dentro de los comentarios, a lo mejor. Sí, en los comentarios dentro del evento. Vale, yo tengo aquí el enlace. ¿Lo tienes tú a mano o lo pongo? Mételo tú, si lo tienes ya ahí a mano. Vale. Bueno, escribirnos por ahí en los comentarios si nos estáis viendo. Estamos en el live de Me cuesta ser ordenado. Esto no es desorden, ¿eh? Aunque lo parezca. Bueno, a ver, no encuentro por aquí para dejar. No, pero sí que sale. Sí que sale. Sí que sale dentro del evento. Ah, pues ya está. Vale, pues nada, empezamos. Gaby, ¿estás? ¿Te has quedado pillado? Gaby. Hola, hola. Ahora se ha ido Gaby. ¡Qué día más interesante! Hola, hola. Gaby. Bueno, voy a empezar. Ya que Gaby se nos... A ver. ¡Ahora! ¡Me hemos perdido! No sé qué está pasando. Vaya tela. Bueno, ahora sí. 3, 2, 1, empezamos. Bueno, pues empezamos. Ya serán, si no, se irán uniendo, nos irán encontrando. Exacto. El tema, como ya sabéis, es me cuesta ser ordenado o ordenada. Así que vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Te pasa que aunque te lo propongas y pongas toda tu atención en tener más orden en tu vida, al final acabas volviendo a ese mismo bucle, a esa misma rutina de desorden? Además, sientes que esto no solo te sucede en casa a nivel de orden material, sino que también te puedes dar cuenta de que te sucede en las relaciones de pareja o con amigos, en tu trabajo o en otras áreas de la vida, como en la alimentación o el sueño. ¿Te gustaría entender qué ocurre para que siempre acabes repitiendo ese mismo patrón? Bueno, pues soy Gabriel García Sáez y mi compañera... Esperanza Sánchez. Ambos somos especialistas del método DIP e instructores en educación emocional Jaume Campos. Y en esta ocasión, pues queríamos hablar del tema de la dependencia. De si somos ordenados o no, y sobre todo, lo más importante es cómo vivo ese desorden, porque si yo soy desordenado, me cuesta ser ordenado, pero no tengo ningún conflicto emocional y no tengo problema, pues tampoco hay necesidad de trabajarlo. El objetivo está de trabajarlo, pues si eso me hace sentir mal, porque muchas veces estamos en esa lucha, ¿verdad? De es que todo se desordena y yo quiero ser ordenado. Pues ahí sería donde empezaría el trabajo, ¿no? Con nosotros. Entonces, ir escribiéndonos ya ahí en el chat si te pasa, si te sucede y en qué situaciones te das cuenta de que eso te pasa, ¿no? Y además también ves escribiendo cómo te hace sentir, ¿vale? El desorden o el no conseguir ser una persona ordenada. Vamos a nombrar algunos ejemplos para que vayamos identificando, ¿no? Esta situación. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre a ti, Gaby? Bueno, el desorden en la casa sería como algo súper común, ¿no? El tema de los armarios desordenados, los trastos por ahí esparcidos, o la típica habitación que tienes ahí como trastero, o el propio trastero, o el sótano, que se llena de cosas, de recuerdos o de
de cosas que vamos guardando y que se van quedando ahí y se queda un desorden ahí que ya no sabes ni dónde están las cosas. Las típicas pilas de libros, de documentos, de facturas, de papeleos, la ropa limpia por planchar o incluso la ropa a veces que se queda por tirada incluso por el suelo o en algún sitio, ¿no? Bueno, yo luego la echo a lavar y se queda en algún sitio, ¿no? En algún rincón ahí metida. Lo típico que llegas de la compra y tienes que guardar, ¿no? Las cosas en los armarios o incluso a la hora de cocinar, ¿no? Empiezas a sacar cosas y se quedan luego desordenadas. Bueno, todo lo que es ese ámbito de la casa, ¿no? Hay muchos ejemplos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en una agencia de viajes, yo estaba en contabilidad y mi mesa del despacho era como un montón de pilas de facturas, de documentación. Y lo curioso era que cuando alguien venía a pedirme algo, yo me justificaba. No, pero tranquilo, es que yo sé dónde está, ¿eh? Pero al final sigue siendo un desorden, pero tú sabes dónde tienes las cosas, ¿no? O a veces te cuesta un poquito más, pero... Y eso, con eso lo que estamos haciendo es normalizar, porque es como, no, yo lo tengo controlado, pero no, realmente no está controlado o sigue, el desorden sigue estando ahí. Por ejemplo, también aparte de toda esta parte física, de cosas que dejas por ahí, el tema del desorden con determinados amigos o con determinadas parejas, ¿no? Que a lo mejor como que te entras en un bucle ahí de desorden o a lo mejor ellos son desordenados, las parejas o los amigos, igual que tú también en ciertas cosas y como que o te ayudan parece como que entras ahí cuando estás con esas personas entras como que en una rueda que al final es un poco más desordenado, ¿no? O a veces también nos pasa que nosotros somos desordenados y estamos con una pareja muy perfeccionista, que es curioso, ¿no? Que como si algo se equilibrara ahí. Eh, y en otros casos, pues las parejas también pueden ser desordenados como nosotros y en ese caso, pues como parece como si se amplificara, ¿no? Eso. Vamos los dos al mismo ritmo, ¿no? Y al final se crea ahí un caos, un micro hábitat de desorden. Sí. Esto puede que le pase a algunos de los que estén escuchando. ¿Os pasa algo de esto? O también a veces ese desorden, como decía antes, está en los hábitos, ¿no? Que tenemos en el día a día. El llegar tarde, siempre ir corriendo a los sitios, o el comer a deshoras, sobre todo cuando a lo mejor pues estamos solos o incluso arrastramos a nuestra familia en ese desorden, ¿no? Y lo mismo como a las 5 que a las 12 o estoy picoteando, ese desorden alimenticio o incluso también en el tipo de comida, ¿no? El no poder comer de forma saludable como a mí me gustaría. O también es muy típico el desorden en el sueño. Me acuesto tarde, luego me levanto tarde, o a lo mejor un día tengo que madrugar y como trasnoché, pues tengo sueño, me acuesto a la siesta y duermo 3 horas. Y es como ese desorden que al final me lleva como una sensación de estar perdido, saturado, desbordado, ¿no? O sea, como que se puede ver en muchos ámbitos. Luego también podría ser la parte esa del el desorden mental. O sea, el desorden a la hora de recordar cosas, dejas las cosas en un sitio, no sabes dónde están, te cuesta centrarte o concentrarte en ciertas cosas, como que la estructura es algo difícil para ti, ¿no? Y entonces, eh, pues te das cuenta que eso al final a lo que te lleva es como a un desorden también desde esa parte mental, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos a Nelia desde Mozambique. Elena dice, me llegó la notificación de comienzo, genial. ¿Veis? Eso es lo que pasa cuando empezamos tarde o hay algún cambio, si le habéis activado la campanita o seguís nuestras notificaciones, Facebook os avisa cuando empezamos en directo y además por dónde estamos, ¿vale? Así es que genial, Elena. Y a los demás os invitamos a que os registréis. Stephanie dice, a mí y a mi novio. Nelia dice, a mí es con la comida y llegar tarde a los sitios. Muy bien. Pues fijaros, vamos a poner, por ejemplo, un punto de referencia con el tema
a la hora del desorden en las cosas materiales, ¿no? Claro, el ideal sería como una frase que me dijo Gaby el otro día es en inglés, clean as you go, es como ves limpiando a la vez que avanzas. O sea, si estamos cocinando, ¿cuántas veces pues vamos dejando todo por medio y como que después ya recojo, ¿no? Pero lo ideal sería utilizar y recoger y después continuar con lo siguiente. Pero el no hacerlo entramos como en ese bucle donde utilizo y cuando ya me saturo, entonces ordeno. Pero claro, ahí ese punto ya se vuelve como muy pesado, ¿no? Porque hay tanto acumulado que si se une al ritmo de velocidad que muchas veces llevamos, de no, si es que ahora he terminado de comer, pero me tengo que ir corriendo a por mis hijos o a trabajar o me están esperando, voy dejando tantas cosas que como que ese punto no llega nunca, ¿no? Al final, pues termino agotado con un montón de cosas desordenadas, probablemente eso mismo que comenta Nelia, ¿no? Ese desorden en las comidas, el llegar tarde a los sitios, porque vamos como acumulando cosas y no, esa sensación de que no vamos al día, ¿no? Como que vamos arrastrando. Y luego, pues eso, nos pegamos ese atracón de ordenar si es que encontramos el momento, porque luego están los típicos trasteros que como no son prioritarios, pues se pueden pasar meses y años sin ordenar, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿cuál es la consecuencia de este desorden? Bueno, al final como que te vas adaptando a ese caos, ¿no? Y es como la única forma de sobrevivir, de seguir adelante. De hecho, además nos adaptamos ahí a nuestro propio ritmo dentro de lo que nos ocurre y es eso lo que decías antes, ¿no? Yo sé dónde, dentro de mi desorden, yo sé dónde está. Tengo un orden dentro de mi desorden. Y bueno, pues desde la alimentación al final también es igual, ¿no? Como estaba comentando antes. Pues también como que llevamos un cierto orden, ¿no? A ver, es que a veces me pasa así y tenemos una idea, pues que yo funciono de esa manera. Pero luego, ¿verdad? Que hay veces que en las consecuencias, a veces tenemos miedo o vergüenza de que vean nuestro desorden o nuestro caos. Y bueno, eso son realmente consecuencias, ¿no? Son cosas que pasan una vez ocurre todo ese proceso, ¿no? Desde el desorden, de llegar a ese caos. Pero el tema es que todo depende de cómo lo vives tú, ese desorden, ¿no? Porque, eh, pues eso, a lo mejor para ti no supone un problema, no supone un conflicto. Si no tienes un conflicto con eso y hay un nivel de tolerancia del desorden, pues habitualmente y nadie a tu alrededor, en tu ámbito, pues tiene ningún problema contigo, porque ahí surge otro, si no surgiría el conflicto también, pues entonces habitualmente seguimos adelante. No hay nada que a nivel emocional, de hecho no tiene sentido eh, intentar trabajar algo que no te genera ningún conflicto, que no te genera nada. O sea, estás bien con esa forma de ser. El tema es cuando hay un conflicto, ¿no? Cuando hay algo con lo que no estás cómodo, ya sea porque a lo mejor tú sí que estás cómodo, pero tu pareja no lo está. Y entonces se genera el conflicto, o a la gente con la que convives, o tal vez en el trabajo te das cuenta de que al final las cosas no van tan bien como podrían ir. Entonces ahí se generan conflictos, ¿no? Entonces en ese caso, ahí es cuando sí que interviene toda la parte emocional. Y ahí sí que se puede indagar para ver, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Exacto. Esto que acabas de decir es muy importante, ¿no? Y lo resumo, reincido. A lo mejor a mí me da igual, pero si cuando vienen a verme o viene una visita o mi pareja o mi madre, alguien me reprocha algo y eso a mí me genera un malestar, pues sí que hay algo hay que trabajar, ¿vale? Genial. Entonces, os proponemos un ejercicio como muy sencillo porque ya sabéis que lo más importante es como ir tomando conciencia, ¿no? De lo que me está pasando. Y entonces lo primero sería como observar en qué área de mi vida hay desorden. Fijaros que hemos hablado de muchas cosas, ¿vale? No solo el orden, el desorden de papeles, de cosas, de materiales, sino también a nivel de alimentación, sueño, tiempo, todo esto. Entonces, ¿dónde está el desorden en mi vida? Si es que lo está, ¿vale? Y cuidado que a veces estamos en el otro extremo y decimos, no, yo lo tengo todo súper ordenado, no hay conflicto.
¿vale? Pero si alguien viene y te desordena, te genera, te desequilibra, porque entonces ahí te muestra que sí que hay un conflicto con el desorden. Lo que pasa es que si tienes tiempo de ordenar y controlarlo todo, estás escapando de alguna forma, ¿no? De lo que te genera el desorden. Entonces, ¿en qué áreas de mi vida hay desorden? Y lo siguiente sería dividir, en el caso del desorden, serían como 3 etapas o 3 momentos. Es decir, una cosa es cuando se empieza a generar el desorden. Otra es una vez que ya está generado y otra cuando intento ordenarlo. Fijaros que es muy diferente, ¿vale? Porque a veces ponemos la atención en cuando ya está todo ordenado, voy a intentar ordenar o voy a recoger, pero hay 3 momentos, podríamos decir, ¿no? Así como para ponerlo más claro. Entonces, tengo que observar detenidamente cada una de esas 3 partes porque en cada una se moverán emociones, habrá un tipo de sabotaje. Sobre todo, o sea, lo que aquí queremos daros es como algunas pautas para mirar esto un poquito con más claridad, pero tener en cuenta siempre que cada persona es un mundo, cada inconsciente ha tenido unas experiencias de vida y cada persona va a ser diferente, ¿vale? Entonces no podemos aquí como dar respuesta a todo, pero sí como un pequeño acercamiento para entender qué está pasando ahí, ¿vale? Entonces, primera parte, cuando se empieza a generar, ¿qué podemos observar ahí? Bueno, ahí sería la parte más de la planificación, ¿no? De cuando me quiero poner a planificar, pero no lo consigo. O llega el momento de que algo pasa por mis manos y, y resulta que siempre acabo acumulando, ¿no? O lo dejo en un sitio, o lo dejo en otro, o lo guardo, ¿no? Entre comillas, lo guardo, entre comillas, pero no está ordenado, sino ahí, en un sitio, en un espacio. Y vamos acumulando, ¿no? Por ejemplo, el típico momento en el que, como estábamos hablando, el clean as you go, cuando estás cocinando y haces una cosa, entonces se queda sucia y la dejas y pasas a otra cosa y se queda ahí en otro espacio, como que estamos, es el comienzo de algo y ya está ocurriendo ahí algo, ¿no? De hecho, ahí puede que sintamos algo en ese momento, algo que te impide, ¿qué es lo que sientes en ese momento que te impide ordenar? Cuando no puedes ordenar, cuando no puedes planificar, cuando decides ir de esa manera, ¿qué es lo que estás sintiendo? A lo mejor es nerviosismo, a lo mejor es impaciencia, quieres ir más rápido, ser eficiente, darte prisa. Puede ser que no te apetezca, tengas pereza o digas, dejadez, o te sientas un poco incapaz de colocar las cosas de una manera en ese momento. Como que se te hace un poco ya montaña, no apetece. O a lo mejor esperas a que alguien te ayude, ¿no? Necesitas alguien ahí. O simplemente la pesadez y el momento ese de bajón, de tristeza, ¿no? No, es que no quiero hacer esto. Ahí ya ahí hay emociones, ¿no? Ahí hay algo que ocurre. Puede que no te ocurra en ese, pero bueno, si es el caso, pues puedes ponerlo ahí en los comentarios. ¿Cuál es el ámbito y qué es lo que sientes, qué es lo que te ocurre? Aquí Nelia dice, yo solía decir que tenía un desorden ordenado para justificar el montón de papeles que tenía desordenado en mi lugar de trabajo. Muy bien. Entonces, hacernos conscientes de eso o responsables de eso ya es un paso. Y ahí podíamos ver qué pasa. Me da vergüenza, ¿no? Pero bueno, eso sería como lo que veríamos ahora, ¿no? El segundo bloque o en el segundo momento que podemos encajar todo esto del desorden, hemos dicho cuando se empieza a generar y ahora cuando ya está generado, ¿no? Ahí también tengo que observar. A veces estoy haciendo las cosas y me doy cuenta de que estoy generando el caos, pero no lo puedo evitar. Y me puedo dar cuenta de que se está generando porque le estoy dando prioridad a otra tarea. Por ejemplo, lo que decíamos, si estoy cocinando, para mí es más importante terminar la comida a tiempo o que no se me queme y después ya recogeré a tiempo, después, ¿no? Más tranquilamente. Entonces ahí también hay esas emociones. ¿Cómo me hace sentir cuando ese caos se está generando? A lo mejor en la cocina no lo vemos tan claro, pero por ejemplo en la casa, ¿no? O cuando el montón de la ropa limpia por planchar va creciendo, o cuando tienes a tus hijos que han desparramado todos los juguetes, o en el trabajo, ¿no? Esa pila de documentos, como decía Nelia. ¿Cómo me siento yo
con ese caos y ese desorden. Ahí puedo ir observando, ¿no? Como decíamos antes, si a mí me pone nerviosa ese desorden, o a lo mejor estoy tranquila, pero el conflicto viene cuando vienen a visitarme a alguien, entonces corro para ordenar. O cómo vivo esa experiencia de que venga mi jefe y vea la mesa llena de papeles. Y ahí veis que la justificación de yo sé dónde está salta automáticamente, pero es como una defensa, ¿no? Habría que observar qué siento yo antes de reaccionar. Entonces, ahí no, hay que observar todo eso. Más emociones que se pueden dar, pues me puedo sentir culpable y creer que es que soy una desordenada, que soy un desastre, o puedo sentir rabia, frustración porque quiero encontrar el tiempo pero nunca está, o lo puedo vivir desde la saturación, desde el agobio, desde la incapacidad, el sentir que no voy a ser capaz de ordenar esto nunca, desde la exigencia, otra vez me reprocho que esto no puede estar así, porque mi madre me enseñó a que todo tenía que estar ordenado, o porque a mí misma me gusta tenerlo ordenado y no soy capaz. Desde la vergüenza, como decíamos, si viene alguien. Entonces, ir observando todas esas emociones son importantes, o incluso también, aunque bueno, esto ya sería más de la tercera parte, cuando intento ordenar, cómo me enfrento yo a esa tarea, ¿no? Sí, de hecho, en esta parte, cuando ya es como que ya está todo hecho, ¿no? Está todo desordenado y llega el punto ese en el que dices, ¿qué es lo qué puedo hacer con todo esto, ¿no? Aparte de todas esas sensaciones que hemos hablado, de la primera, del comienzo y de luego cuando ya estás generando ese desorden, que todo eso lo puedes sentir ahora después, cuando ya lo has visto todo desordenado, ¿no? Ya tienes ahí la consecuencia en sí, ¿no? Y muchas veces pues tendemos a lo mejor buscar soluciones en internet, algo que nos ayude, pero ya estamos centrándonos desde esa parte más mental, ¿no? De, a ver, voy a buscar consejos, a lo mejor algún método, de, por ejemplo, Marie Kondo, eh, o, em, o cosas como, pues, ideas como, pues, hazte una lista de tareas, ten el lugar para todo, reduce antes de organizar, reduce las cosas o si tienes que tirar, pues tira. O sea, todo ese tipo de cosas, pues que son consejos que a lo mejor en ese momento dices, pues vea, tienes razón, esto me puede ayudar. Pero tú ya estás ahí o sea, tú ya has hecho ese bucle, ¿no? Tú ya estás en ese momento en el que dices, madre mía, la que tengo aquí formada, ¿no? Y el caso es que a nivel emocional no estamos mirando nada. Estamos yendo a la parte más superficial y sobre todo a la parte más mental. A ver cómo me organizo, a ver cómo estructuro, pero la parte ahí emocional, porque hay algo ahí emocional, no lo estamos mirando para nada, ¿no? ¿Alguna de otras cosas que a lo mejor te pueden decir, por ejemplo, se te ocurren, Esperanza? Bueno, lo que habíamos comentado un poco, ¿no? No ves guardando inmediatamente después de usar algo, limpia sobre la marcha, ¿no? O a veces te dicen Sí, establece rutinas, créate un sistema, simplifica, tira todo lo que no te sirve. Y sí, todo eso nos puede ayudar, pero lo más importante es cómo hemos llegado hasta ahí y sobre todo qué emociones se me están moviendo, porque si no, si yo entro ahí, aparte de que es algo que no se hace consistente, o sea, ¿cuántas veces intentamos ordenar y el desorden vuelve a aparecer? Entonces es como si es esa parte inconsciente emocional que nos lleva al desorden. Es como si inconscientemente quisiéramos el desorden o ese caos. O sea, lo estamos buscando al final, aunque esto suene como un poco difícil de creer, pero realmente es así, ¿no? Podemos poner muchas estrategias para ordenar, pero si yo vuelvo otra vez al desorden, ¿qué parte de mí me está llevando hacia ese camino, ¿no? Y aquí quería leer, pero antes de seguir, que hay unos mensajes que no había visto, de Eli Ortega, dice, hace años era muy ordenada, estructurada y experimentaba tranquilidad porque sentía control en mi entorno y desde hace unos meses me siento viviendo en caos en todo. Me he ido al otro extremo de soltar el control. Veo desorden de su estructura y malestar, que no logro conectar con el punto intermedio. Claro, fíjate, Eli,
lo que dices, antes controlaba y siento tranquilidad, pero a veces el control, ¿cómo decirlo? El control no es una gestión, no estoy trabajando, no estoy resolviendo. Es como que a través del control me alejo del desorden y entonces estoy tranquila. Pero realmente cuando aparece el desorden aparece el conflicto. Entonces simplemente el control es como que me ayuda a tapar algo. Yo tengo una pelota y no quiero verla y entonces aprieto, controlo la fuerza y la escondo debajo del agua. Y entonces me siento bien. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que o me canso o eso vuelve a salir por su propia fuerza y aparece el conflicto. Entonces, el control no resuelve el asunto, sino que lo esconde. Entonces, por eso ahora estás viviendo, no es que te hayas ido al otro extremo, sino que estás viviendo probablemente el conflicto que antes estaba escondido. Ahora sale para que lo puedas trabajar y lo trabajamos a través de las emociones, ¿no? Sí, Eh, algo que, por ejemplo, puede pasar que a veces cuando en nuestra vida, por alguna razón, nos hemos mantenido siempre en esa parte del control y nos hemos sentido más cómodos ahí, pero en algún momento pues nos empieza a afectar o nos damos cuenta de que también nos afecta esa parte de controlar y entonces intentamos tomar otra ruta, ¿no? La ruta de la otra polaridad, ¿no? Del descontrol o de la dejadez o del el punto opuesto, ¿no? Que entre medias, en un punto intermedio, pues está esa parte de, pues sí, medio controlo ciertas cosas, gestiono, pero por otro lado, a veces me dejo estar un poco también, ¿no? Pero como nunca lo hemos trabajado esa parte, pues a veces intentamos desde la parte mental irnos al otro lado. No, no, ahora voy a soltar un poco. Y a veces es como si la sensación es un poco como cuando intentas escribir con la mano contraria a la que sueles escribir. Como si tú habitualmente, por ejemplo, estás comiendo con la mano derecha, ¿no? E intentas coger la mano izquierda y no tienes habilidad y entonces empiezas a hacerlo con la mano izquierda, ¿no? Lo que te va a ocurrir es como que te vas al otro extremo y como si te fueras a la otra polaridad totalmente, ¿no? Pero claro, todo esto es a nivel mental, ¿no? Esto es a nivel mental. Entonces, a nivel emocional todavía no lo hemos trabajado, aunque vayamos pensando, me dejo esto e intento lo otro. Una de las cosas llegados a este punto, una de las cosas que comentamos en la educación emocional de Jaume Campos es la diferencia entre, por un lado, el niño y el adulto. El niño sería la parte del niño interior, de la parte del mundo emocional, de la parte que siente nuestra parte que siente, y luego el adulto, que es esa parte más mental, más estructural, más del el que piensa, ¿no? Aparte del pensamiento. Entonces sería sentimiento y pensamiento, el niño y el adulto, ¿no? Entonces, eh, aquí el que siente es el niño, ¿no? El niño siente ese desorden, siente ese caos o siente eh, toda esa parte de esa dejadez, esa pesadez o esa tristeza o esa rabia o la culpa, todo eso está ahí, ¿no? En la parte del sentimiento. Y luego está la parte del adulto, que es la parte que estructura, que digo, a ver, si yo esto no me cuadra, miro en internet, lo miro, sigo los pasos y ya está. Esa es la parte más estructural, más mental, más del pensamiento. Y el caso es que cuando nos dejamos de lado, dejamos de un lado a un lado la parte del niño, la parte del sentimiento, estamos dejando de lado una parte nuestra. Y es imposible que podamos ir hacia adelante como siendo uno, porque realmente hay una parte de nosotros que estamos obviando, que es la parte del sentimiento, la parte en la que algo nos está mostrando una parte nuestra y no lo estamos teniendo en cuenta, estamos yendo a la parte más mental, a ver cómo lo hago, cómo sigo los pasos y seguro que sale, no porque hay una parte emocional, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta de de esas dos partes. Sí, sobre todo porque la parte emocional la hemos vivido siempre como si fuera el enemigo, ¿no? Aquí Elena decía, es que me da pereza recoger, o no tengo tiempo de recoger, o lo que sea, o
o me siento culpable. Entonces, queremos controlar eso, como decía Eli, desde la mente, pero el control viene de la mente. Lo que creemos que está bien, lo que se espera de nosotros, lo que creemos que nos va a aportar una satisfacción. Entonces, desde ahí controlo, pero las emociones que sentimos realmente no son nuestro enemigo, sino que cuando entramos en las emociones, como aprendemos en los talleres de educación emocional Jaume Campos, cuando escuchamos las emociones y aprendemos a gestionarlas, ahí está la respuesta, ahí está la solución, ahí está el porqué de ese sabotaje, porque si no, estamos siempre como en esa lucha, ¿no? De hecho, por ejemplo, Elena dice, la pila de papeles y libros en la mesa del despacho, la ordeno, pero se llena en un momento otra vez de papeles y se queda ahí un par de meses hasta que decido volver a limpiar. Me doy cuenta que me da pereza volver a limpiar los papeles y buscarle un sitio. Claro, porque lo que decíamos, yo lo intento desde la mente, desde lo que yo creo que es mejor, porque me va a permitir encontrar lo que busco, porque va a quedar visualmente más bonito, porque me da tranquilidad, por lo que sea. Pero desde la mente emito un juicio, una decisión de que yo quiero que esto esté ordenado. Pero fíjate, como si fuera una mano negra, otra vez se desordena. Esa parte es más la emocional con la que luchamos, la que queremos eliminar en vez de escucharla y ver qué está pasando ahí. Cuando nosotros aprendamos a entrar en esas emociones, ya sea la pereza que me da volverlo a limpiar, porque siento que se va a desordenar otra vez, o sea lo que sea, por ejemplo, lo que decía Eli, no logro conectar con el punto intermedio y que con el desorden siento la desestructura, el malestar. Bueno, pues ahí, cuando yo empiezo a trabajar ahí, voy a encontrar las respuestas de qué le pasa a mi niño, a mi parte emocional, que genera ese caos, ese desorden. Y aquí había otro comentario que ahora ya no lo veo. A ver, de Marieli. No lo veo. Bueno, ahora si me sale lo comento. Entonces, Elena dice, dedicarle tiempo, me da pereza dedicarle tiempo. Creo que te refieres a eso. Al final lo que estamos diciendo es que hay mucho esfuerzo, si os dais cuenta, hay como mucho esfuerzo para intentar salir de ese caos. Le tengo que dedicar tiempo, luchar contra esa pereza. Ese esfuerzo, cuando hay un esfuerzo grande, ya nos está mostrando que estamos luchando contra algo que no está en coherencia dentro de nosotros. Hay una tendencia al desorden y por otro lado queremos frenarla en vez de entender de dónde viene eso. Entonces, si hay un esfuerzo, normalmente hay una lucha entre la parte mental y la parte emocional. Es como si dijéramos, ¿qué me impide dejar el desorden? Más allá de lo práctico, ¿no? Porque es mejor encontrar las cosas, ¿vale? Pero ¿qué me impide? ¿La vergüenza? ¿El sentir que soy un desastre? ¿Qué van a pensar de mí? Ahí probablemente ya iríamos entrando y encontraríamos respuestas, pero como luchamos contra esa imagen, ahí es donde nos perdemos. Muchas veces también caemos en la satisfacción de la inmediatez, ¿no? Yo prefiero, como decíamos antes, pues terminar la comida y comer y tener esa satisfacción inmediata que ir recogiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya recogeré después. Eso también nos lleva muchas veces a ir en esa rapidez, ¿no? De hacer, hacer, hacer sin recoger. Pero como os decimos, todo esto es la parte como más superficial. Vamos a ir entrando un poquito ahora en lo que nosotros vemos que hay en ese fondo debajo del desorden. Pero como decíamos, cada persona es un mundo. Esto es simplemente como unas pinceladas para que veáis si os resuena o que podáis ir viendo qué hay debajo, pero realmente esto es un mundo, ¿vale? El mundo emocional, inconsciente, no se puede encasillar en una estructura. Y por ejemplo, bueno, si alguna de las cosas que vamos comentando os cuadra con vuestra vivencia, pues también podéis decir qué es lo que os ocurre, qué sentís en ese caso. Incluso a lo mejor a veces surge una sensación en el cuerpo, ¿no? Donde lo sentís. Pues podéis escribirlo ahí. Eso os da información de lo que está ocurriendo ahí. Estáis empezando a entrar en la parte emocional. Estáis empezando a indagar en esa parte del fondo. No tanto la parte superficial, que también es importante, sino también llegando más ahí a la raíz, ¿no? A lo que ha ocurrido. Por ejemplo, algo que puede ocurrir cuando hay cuando adquieres o heredas algo a nivel familiar, ¿no?
Entonces, en la infancia, por ejemplo, se vive en un caos, ¿no? En un caos a nivel de esto, del desorden o incluso a nivel emocional. Eh, entonces, ahí, a nivel emocional, a veces lo que ocurre es que es como si nos quedáramos con las emociones, con las vivencias de los demás. Es algo que ocurre cuando estamos muy en contacto con una persona y algo nos afecta a nivel emocional, es como si abriéramos y eso se está creando ese vínculo, ¿no? Esa adquisición de eso que está ocurriendo, de eso que está sintiendo la otra persona también. Con los padres, claro, esto y la familia, esto es muy común que nos pueda afectar y que nos llegue y que a veces lo adquiramos, si adquiramos o lo heredemos. Eh, entonces, eso puede ser que algo que pueda ocurrir, ¿no? Eh, que estás viviendo como una especie de ecosistema del caos en el que, pues eso, te adaptas, vas tirando para adelante porque eres un niño y también absorbes mucho de eso, ¿no? Y dentro de esa saturación, pues que la familia está viviendo, o que los padres, que no pueden a lo mejor gestionarlo de otra manera, porque eso es lo que ocurre, que al final lo intentas pero que no puedes, pues al final el niño va tirando para adelante como puede y se adapta a ese caos, ¿no? De hecho, el hecho a veces de exigir, o sea, tú como niño no vas ahí y dices, oye, que es que esto no, es que en el cole se hace de una manera ordenada y aquí es un desastre, ¿no? No, porque tú te adaptas y lo que quieres, lo principal es el cariño, es la cercanía. Y para conseguirlo no es exigiendo, ¿no? Tal vez podrías ponerte rebelde, cabreado, ¿no? Pero sobre todo la rebeldía siempre aparece a nivel emocional. Si es porque hay desorden en la habitación, pero es el desorden ese, al final a nivel emocional, pues no tienes por qué tener esa rebeldía, ¿no? Estás adquiriendo eso que estás absorbiendo parte de eso. Eh, y bueno, a veces, como estaba diciendo, ¿no? Esa parte a veces hay niños que lo que hacen es, al adquirir todo eso, pues luego lo reproducen de más, cuando son más adultos, ¿no? Están reproduciendo eso que han adquirido. Que no solo han adquirido en los hábitos, sino también eso que estoy diciendo, que es lo importante, que es esa parte emocional. Que decimos, joder, ¿cómo me parezco yo a mi madre? Me parezco a nivel emocional. ¿Cómo me parezco yo a mi padre? ¿Qué es lo que ocurre ahí? No, que he heredado los genes, sí, habrá una parte, pero a nivel emocional se hereda mucho, se adquiere, te quedas con esa parte. Y luego también a veces puede ser que seas un niño ordenado, ¿no? Que vas creciendo y aunque hayas crecido en un espacio caótico, lo que ocurre es que tú, aún así, como que generas tu propio espacio, ¿no? En el que vas siendo ordenado, o sea, y de hecho, como que ayudas o te encargas de más cosas de las que a veces, incluso por ser niño, te corresponden, ¿no? De hecho, a veces estos niños acaban convirtiéndose como en salvadores, ¿no? Toman la responsabilidad, la batuta y acaban o con parejas que son desordenadas e intentas ayudarlas. O sea, son personas, eso, salvadores, ¿no? Salvadoras, que, que han vivido en ese caos, pero lo siguen llevando a nivel emocional dentro. Aunque lo gestionen de esa manera y vayan como gestionando el caos de otros lo siguen llevando ahí viviendo. Entonces, ¿por qué? Porque el fondo es un conflicto emocional, un conflicto emocional de fondo que no hemos resuelto y de alguna manera ese desorden que hemos vivido y ese desorden que hemos adquirido a nivel emocional eh, sale más adelante, ya sea salvando o ya sea reproduciendo. Luego nos podemos encontrar, por ejemplo, otro punto, Gaby nos decía el de como por herencia, ¿no? El haber adquirido eso de nuestros padres. A veces se da como lo contrario en el sentido de nos han inculcado mucha disciplina, mucho orden, nos han hecho trabajar mucho, hay mucha exigencia ahí y aparece la rebeldía.
es como ante ese machaque, ¿no? Del padre o de la madre de nuestro entorno, aparece esa rebeldía y es como que, como decíamos antes, cuando vienen mis padres o cuando viene visita, sí, me pongo las pilas otra vez, sale esa exigencia hacia mí mismo en este momento, así como antes me exigieron, ahora yo me vuelvo exigente conmigo y, y claro, cuando viene alguien o de cara afuera, es como que sí, yo ordeno, pero cuando se van, es como si entrara en una desmotivación de, primero porque estoy agotada, a lo mejor de tanto exigirme diariamente, que ya es como que lo dejo, ¿no? Es como, ahora estoy sola, paso de todo. Por otro lado, es como si faltara una motivación externa, porque a veces es como, bueno, pues si viene alguien o alguien me pide o me reclama, pues aún eso me motiva, ¿no? Lo que van a decir de mí o por lo menos que no digan algo malo. Pero cuando estoy sola o solo, es como, pues ¿para qué, no? Y entonces te das ese tiempo de descanse que es, está bien, pero realmente ahí se están escondiendo, ¿no? Muchas cosas. Es como que, como si se generara a veces esa dependencia del premio. ¿Qué premio puede ser ese reconocimiento o la ausencia de una crítica, un juicio, un rechazo? Entonces es interesante que veamos, ¿no? Si hay esa dualidad entre cuando hay alguien más o cuando estoy yo sola o solo, y cómo lo llevo. Y a veces también es importante observar cómo yo me manejo cuando estoy con otras personas y cómo me manejo cuando estoy sola. En ese mismo sentido de a veces la necesidad de ir a la velocidad de la otra persona, de que no piense que soy tonta o tonto. Y esto puede ser a la hora de comunicarme, ¿no? Me dicen algo y yo enseguida respondo. Es como que no vayan a pensar que yo no me lo sé o que soy tonta. O a la hora de igual, hacer alguna tarea es como que yo intento llevar el ritmo de la otra persona. Y en ese intentar llevar el ritmo de los demás, de hacer lo que se espera de mí, claro, hay una desconexión de nosotros mismos. Ahí ya podemos observar cómo nos movemos más hacia los demás, ¿no? Hacia lo que se espera de nosotros. Y cuando ese entorno no está, pues suele venir esa dejadez. Entonces la pregunta es, ¿te mueves a tu ritmo o te mueves más al ritmo de los demás? Y eso que está generando, ¿no? A nivel de desorden, ¿cómo ves esa variación? Y cuidado con el autoengaño, me refiero cuando estamos solos, igualmente seguimos ordenando, pero notamos que está más desde la exigencia, desde el no me gusta la imagen que yo veo de mí misma o de mí mismo cuando hay desorden. Entonces ese malestar que aparece ante el desorden, como no lo soporto, me vuelvo exigente conmigo misma y quiero que esté todo ordenado. Pero fijaros que aquí aparece otra vez esa dualidad que decíamos antes, entre la parte mental, el adulto, lo que creo que está bien hecho, lo que creo que tiene que ser así, lo que creo que me aporta beneficios y lo que realmente me apetece en ese momento. Y a lo mejor se están moviendo otras emociones, ¿no? A veces esas emociones, tristeza, apatía, depresión, son tan intensas que nuestra exigencia como que ya no puede, ¿no? Y entonces entramos en esa dejadez de no ordenar y como que es como si nos rindiéramos ante lo que sentimos, ¿no? Pero incluso esas emociones que no nos permiten ordenar están mostrando algo más profundo. Entonces no nos quedemos solo con la apariencia de no, yo es que soy desordenada o qué está pasando, sino precisamente esa lucha que además estáis comentando por aquí por el chat, que veis que se da, ¿no? Por ejemplo, Mireluz, que era el mensaje que no había podido leer antes, dice, en mi caso me pasa en el trabajo, es ahí, mucho papel y poco espacio. Lo logro ordenar, pero no dura más de 24 horas. ¿Veis? Ahí hay esa lucha. Y ya me hago un lío, me molesta porque con desorden me cuesta más encontrar el papel que quiero. Pero realmente es esa lucha, esa mano negra que decía yo antes, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? Que esto no lo consigo mantener. Elena dice, uy, me veo en ese rol de salvadora y educadora. Sí, Elena dice, sí, hay variación en mí cuando estoy sola o acompañada. Muy interesante. Pero cuando estoy acompañada con mi pareja, me vuelvo exigente.
Muy bien, genial. Eh, a mí quería comentar algo de lo anterior, de lo que he comentado de esa parte de Salvador o, o la parte del niño que reproduce, ¿no? Que el fondo de lo que ocurre ahí es que el niño al final lo que quiere es existir. Entonces, Salvando, pues tiene un reconocimiento, un valor, tiene una existencia. Y desde el otro punto, desde el reproducir el caos, lo que hace es también tener un espacio, ¿no? Dentro de cómo ocurren las cosas en la cercanía, ¿no? Al final voy acompañando a lo que hacen mis padres, ¿no? O estoy con ellos, me muevo en ese ámbito y yo les acompaño, porque lo que quiero es existir con ellos, tener ese cariño, no sentirme abandonado, ¿no? Si cuando me siento abandonado, entonces me adapto como puedo. Y bueno, recordamos que al final tanto la rebeldía, como le comentaba Esperanza, como al final esa fase más sumisa, más de pues hacer lo que nos dicen, ambas están enganchadas en esa parte del mismo fondo emocional, ¿no? De no querer estar abandonados. Entonces, intentar existir. Entonces, eso es un fondo muy común, muy habitual, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, ocurre, la parte de acumular, ¿no? En esa parte de todo vale, venga, todo vale, esto lo dejo por si acaso. Esa parte del apego a las cosas, el apego a cualquier cosa, no tiene por qué ser, también puede ser algo ese recuerdo, esa nostalgia, el miedo a soltar o a perder. Ahí se mueven también muchas emociones, ¿no? En esa parte de ese desorden de la acumulación. Me quedo sin nada. Es como que tengo mucho, pero al final no tengo nada, porque luego como en ese desorden de acumular, pues me quedo buscando algo y a veces ni lo encuentro, ¿no? Ahí surge mucho toda esa parte de la dependencia, ¿no? De la soledad, hablando de esa parte de la existencia, ¿no? Esas cosas me dan tener todo tanto, que al final se genera un caos y un desorden, pero eso me da existencia también, me hace existir, esos recuerdos, todo eso que he vivido. Soy importante para los demás, tengo una vida, tengo cosas, ¿no? Eh, entonces, vemos que hay también mucha parte emocional. Entonces, esa parte, sobre todo desde esa vivencia de la nostalgia, ¿no? Tal vez a lo mejor en esto algunos os veáis también en esa parte, ¿no? El caso es, sea cual sea, estos son fondos, cosas que puede que ocurran, que os ocurran o puede que no, ¿no? Porque esta parte del desorden es muy amplia, pero para poder acceder, lo primero es, desde esas tres partes que hemos mencionado, qué es lo que siento en ese momento en el que o estoy generando el caos o no me planifico, la incapacidad, dónde lo siento eso o qué es lo que me pasa, la culpa, la rabia, exijo al otro, le culpo al otro. Ahí empezamos a entrar en la parte emocional. ¿Dónde siento eso? A veces lo siento en el estómago, en la garganta, o me callo las cosas, ¿no? Me le echo la culpa, pero me lo callo, ¿no? Entonces, en todo eso, aunque estemos ahora hablando del fondo, pues es importante llegar al fondo y para eso, pues hay un proceso, ¿no? Eh, y bueno, eso es algo que pues trabajamos entre otras cosas en el curso gratis, ¿no? Así es, en el curso gratis Mis emociones y yo, que ahora os pondremos el enlace para que os apuntéis ahí, el que no está apuntado todavía. Aquí, por ejemplo, fíjate, Eli dice, ahora que escucho a Gabriel, conecto con la sensación de dejadez, pasividad, conformismo, tristeza que veía con mi mamá, que la mayor parte del tiempo ha vivido en depresión. Y creo que por Muy, eso viví durante muchos años en el polo opuesto, muy bien, y ahora que estoy viendo este caos, me quiere llevar a conectar con esos sentimientos de dolor, tristeza y soledad que viví en mi niña. uh-huh. Así es, Marieli, perdona, Eli. Entonces, fíjate que esas emociones están ahí
porque tienen un mensaje para ti, hay un aprendizaje. Si tú vuelves a luchar contra eso, pues terminas en el agotamiento y en esa lucha de que por mucho que lo intentes, eso vuelve a aparecer. Entonces hay que aprender a gestionar esas emociones, porque no es simplemente sentirlas y ya está, sino qué me están diciendo y qué puedo aprender yo de ahí para que cuando se transformen, porque no es que me meta ahí y eso se haga más real, sino que cuando yo entro en esas emociones y aprendo, es cuando viene el cambio. Voy a poder voy a poder sentirme más en paz conmigo misma, voy a poder entender a mi madre, algo que siempre he estado rechazando, y además voy a poder ser más ordenada de forma natural, podríamos decir, o incluso si hay desorden, que no haya tanta exigencia, malestar o frustración, sino que haya más permisividad, podríamos decir, con lo que hay en cada momento. Eli dice, es una forma de sentir que las cosas que acumulamos nos hacen compañía. Creo que es una forma de llenar esa soledad o vacío interior. Muy bien, Eli, así es. Es lo que decíamos antes, ese desorden que está ahí está por algo y que nosotros luchemos desde la parte mental con esto está mal, esto no debería estar, tengo que cambiarlo, es una lucha y es un prejuicio, podríamos decir, o un juicio mental. Pero si se está dando y se vuelve a dar una y otra vez, hay que ver qué está pasando ahí. Rosa Galeano también dice, yo comienzo a poner un orden en mis comidas, en casa, en el trabajo, me lo propongo y pasado un tiempo vuelvo a no ser constante. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Y me vicio de nuevo, sin darme cuenta, vuelvo a mi punto de partida. Es como si luchase en contra de algo y abandono por un tiempo, hasta que vuelvo a conectar conmigo y me doy cuenta. Empiezo de nuevo, pero no fluye. Exacto, entonces si no fluye, hay que pararse ahí y ver qué está pasando, porque la vida siempre nos va a llevar al punto de partida, como tú dices, por mucho que lo rechacemos. Si la vida me trae a eso, voy a empezar a aprender qué tiene eso para mí. Entonces, apuntaros al curso gratis, Mis emociones y yo, el que no esté, y ahí vais a poder empezar a escucharos, ¿no? Porque a veces dices, vale, sí tengo todo esto, pero ¿cómo lo gestiono, cómo lo observo o cómo soy consciente? Pues ahí vamos dando pautas muy básicas, semana a semana, para que os vayáis entendiendo, que al final es lo más importante. Y después con los talleres que hacemos de educación emocional, que por cierto hoy ya hoy termina la promoción para hacerlos en enero, pues ahí vamos profundizando más todavía, siempre con nuestro acompañamiento, para que sea un trabajo práctico, nada de mente, o combinado por lo menos, ¿no? La teoría, pero sobre todo con la práctica, con que lo vayamos poniendo en práctica y vayamos integrando todos esos conocimientos. Así es que nada, pues a ver, aquí, no sé si quieres agregar algo más, Gaby. No, que está muy bien que haya podido, Eli creo que ha sido la que ha llegado a ese punto de la sensación de tristeza, del tema de la madre, porque todo eso es indagar en lo que está ocurriendo, y indagar, bucear en lo que sientes, partiendo de eso, algo ocurre, me paro, anda, y cuando voy entrando ahí un poco, va surgiendo o la tristeza, o el abandono, o la relación con mi madre, y a veces incluso me lleva a una situación en concreto, ¿no? Por ejemplo, en las sesiones deep que hacemos, pues eso es lo que hacemos, porque a nivel más concreto, ¿no? Cuando vamos entrando, a veces el trabajo de la educación emocional, Jaume Campos, es más de ir aprendiendo a autogestionar eso, ir aprendiendo a entrar y a poder llegar a qué es lo que necesita esa niña o ese niño que vivió en esa situación, y sigue esperando que le den lo que está necesitando, ¿no? Y entonces, una vez llegas a ese punto, lo puedes autogestionar, ¿no? Pero a veces, cuando este trabajo no lo has hecho y pues necesitas un trabajo más directo en un momento en concreto, pues las sesiones deep es cuando entramos ahí directamente en ese momento en concreto, con esa persona, con esa situación, a través de una serie de técnicas, ¿no? Es algo más como acompañarte en ese momento a entrar hasta ahí, ¿no? Y poder gestionarlo. Entonces, pues es un mundo muy interesante y que realmente funciona.
Lo que pasa que hay que dedicarle pues un mínimo de trabajo y de dedicación simplemente a pararse y empezar a observar, que es lo primero que hacemos, que es esa parte que trabajamos en el curso, que es empieza a observar, porque pasamos muy por la vida así como rápido y ya estáis viendo que si os paráis un poco, os estáis dando cuenta ahora mismo solamente en una hora de cosas súper importantes. Como que Es muy preciado eso. vamos siempre apartando lo que nos molesta, lo que creemos que esto no nos aporta en la vida, como que esto no debería estar aquí. Y esos conceptos, como decimos, son más mentales. Si la vida te lo ha puesto ahí delante es para que aprendas algo. Ahora el trabajo está en aprender, sobre todo desde la responsabilidad de qué tengo yo que ver con esto a nivel de qué siento con esto que la vida me está presentando y qué puedo hacer yo para aprender y transformar esto, pero siempre desde mí, no apartándolo de mi vida. Así que nada, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por todos los comentarios. La verdad es que ha sido genial vuestra participación. Si tenéis alguna pregunta más, algo concreto, pues siempre nos podéis mandar un correo a info@esperanzasanchez.com o dejar aquí los comentarios, luego seguimos leyendo. Ahora nos vamos al grupo de Mis Emociones y Yo, el grupo privado, donde vamos dando feedback cada semana a los trabajos prácticos que hacéis dentro de ese curso. Y así es que nada, los que estéis en el grupo, vamos hoy con un poquito de retraso, pero bueno, ahora nos vemos allí dentro para daros ese feedback a las personas que están ahí implicadas haciendo los trabajos. Así que nada más, muchísimas gracias, felices Muchas gracias. fiestas y recordar que la semana que viene nos vemos también el miércoles y en este caso nos iremos al lado opuesto, aunque el fondo siempre suele ser el mismo, a ver la cara oculta del perfeccionismo. Así es que de eso hablaremos el próximo miércoles. Nada, muchas gracias por participar. Ha sido unos comentarios, os habéis entregado mucho en este espacio tan corto y es un placer vivirlo así. Así que nos vemos el próximo miércoles y si no, ahora en un rato en el curso gratuito, pues en los feedbacks. Y os animamos a que os participéis. Así que ahí tenéis el enlace para que podáis apuntaros. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Feliz fiesta. Gracias. Chao, Chao. chao.